10. Bosquejo, llevar una vida piadosa. El hermano aquí, en primer lugar, nos da unas citas bíblicas que habla de Proverbios, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El 23:23, compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la instrucción y el entendimiento. En el Proverbios 20:27, lámpara a Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del ser. En Proverbios 4:23, guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Y Proverbios 17:9, el que encubre la transgresión busca afecto, mas el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Y vamos a ver que estos versículos los desarrolla el hermano en esta forma, porque en primer lugar dice, donde no hay visión el pueblo se desenfrena, que es en Proverbios 29:18a. Y en Romanos 2, compra la verdad y no la vendas. Aquí desarrolla Proverbios 23:23. En el Romanos 3, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del ser. Ahí es Proverbios 20:27. De ahí nos traslada al Romanos 4, día 4. Guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los manantiales de la vida, de él mana la vida. De ahí lo tomó Reina Valera 1960, Proverbios 4:23. Y en el día 5 habla de la palabra hebrea traducida guarda. En Proverbios significa resguardar. Y por último, en el día 6, el amor cubre todas las transgresiones. O sea que él desarrolla cada versículo en cada día que nos pone, pero algo que ayer que estuvimos compartiendo, vimos con regocijo que la palabra visión denota una escena extraordinaria. Nosotros compartíamos ahí que, digamos, la visión en cuanto a la parte humana, pues a mí me enseñaron, les decía a ellos que a mí me enseñaron que un supervisor es una persona que es el jefe de uno y lo está supervisando, está viéndolo con doble ojo, con doble visión, porque es supervisión. Esa es en la parte humana, muy sencillo. Ya sabe uno que el supervisor a uno lo está controlando, pero esa es la parte humana de la cual pues es muy limitada, porque solo hasta ahí llega la parte de trabajo, pero la Biblia dice que se manifiesta de una manera especial, de una manera gloriosa e interna. Es la parte subjetiva, la parte intrínseca, y esta escena espiritual que Dios nos deja ver. O sea que esta visión viene de Dios, no es nuestra, no es porque nosotros seamos, digamos, muy entregados, muy sumisos, no, el Señor es el que nos da esta visión. A fin de tener una visión necesitamos revelación, luz y vista. O sea que el Señor nos da esto, le tenemos que pedir a él, al Señor que nos dé todo esto. Esta visión celestial nos gobierna, además la visión celestial nos gobierna. Se compartía él también de que el apóstol Pablo, ¿qué pasó cuando él obedecía a la ley? A la ley él era fiel, pero cuando él fue derribado y tuvo esa visión celestial, ¿qué pasó? Lo gobernó. Él simplemente dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y lo llevaron ciego, lo llevaron por 3 días y él pudo ver después de que llegó Ananías a quitarle la escama de los ojos, él pudo ver, pero durante los 3 días que él estuvo, ¿qué estuvo haciendo el apóstol Pablo o Saulo en ese momento? Estuvo orando y no comió ni bebió, sino que él estuvo orando, lo estuvo instruyendo el Señor. O sea que esta visión celestial vino de Dios y lo gobernó de por vida hasta que él llegó a un sacrificio que él pues fue mártir. Entonces de esta manera él llevó esta visión celestial todo el tiempo, fue gobernado por esta visión. Entonces
Esta visión nos tiene que restringir, nos tiene que controlar, nos dirige, nos resguarda, nos revoluciona. Revolución quiere decir que nos cambia de la evolución en que andábamos para otra evolución. Nos guarda de esta unidad genuina y nos da el denuedo para proseguir. Eso se tocaba ayer también, pues que el denuedo, que nosotros estemos fervientes, vivientes, pero esto nos lo da la visión, esto nos lo da el Señor. O sea que esta visión viene de nuestro interior y experimenta un giro interno. O sea que de esa manera nosotros tenemos que experimentar un cambio en nuestros pensamientos, conceptos, actitudes, forma de ver, forma de actuar. Nos tiene que transformar, nos tiene que revolucionar la visión. Esta visión también celestial, ¿qué pasa? Nos motiva, nos vigoriza, nos sostiene, nos persevera, o sea que nos da perseverancia, nos introduce en el mover actualizado del Señor y además causa que nuestra vida esté llena de sentido y propósito. De eso les compartí a los hermanos también, de que, y digamos, uno aquí solo, y yo como estoy en teletrabajo, y uno se aburre pues de estar aquí y nada lo satisface a uno. Come algo uno, le aburre, mira algo, lo aburre, mira esto. Pero digamos, la vida de la iglesia es lo que nos mantiene a nosotros. Sabemos que en la noche hay una reunión, sabemos que tener que leer 2 versículos de la Biblia y quiera que esto nos motiva, esto nos da de nuevo para que nosotros podamos leer y estar. Y esto nos saca pues de la introspección, nos saca de nosotros, nos saca de nuestro yo, nos saca de nuestra humanidad, que nos introduce en este mover actualizado al Señor. Nos dice, mire que hay una conferencia de habla china, miremos a la conferencia de habla china. Que los de Miami van a hablar, miremos lo que dicen los de Miami. Que en Colombia hay otra conferencia, miremos que el viernes hay una palabra para los jóvenes de la universidad, miremos eso. Esto, la verdad, que nos mantiene ocupados en Cristo, nos saca de nuestro yo, nos saca de nuestra humanidad caída, nos saca de nuestra carne, porque es lo único que podemos tener es que el Señor nos da esta vida, ¿no? Esta vitalidad. O sea que tenemos que ser unas personas con visión, pero esta visión tiene que estar en el interior y esto nos revoluciona. Bajo esta visión celestial que pasa, somos dirigidos hacia un destino fijado por Dios, no por nosotros. Nosotros tenemos una visión muy corta, tenemos unas metas muy así pasajeras y antojadizas, pero tenemos que tener la visión del Señor, la visión interior que nos revoluciona para servir al Señor. Y al final dice, para llegar a la Nueva Jerusalén, que es el propósito de Dios, esta visión celestial que nos dirige, que esta visión fijada por Dios nos lleva según su economía a que estemos nosotros con Él. Y esta visión gobernante es algo que me gustó a mí, que es una visión gobernante. Esta visión nos gobierna. Lo que está en la Biblia, lo que Dios nos da, lo que el Dios triuno nos proporciona y que se forja en nosotros. Pero algo también que me gustó bastante, que esto no es solo para una persona, no es solo para mí, no es solo para X o Y persona, sino que es para el pueblo escogido. Esto es corporativo. Esta visión tiene que ser corporativa para que tenga el propósito que el Señor nos trae. No es para que nosotros nos vanagloriemos, sino para que la iglesia sea edificada. Entonces yo lo dejo ahí. Si hay oportunidad, pues podría compartir algo más, hermanos. Señor les bendiga. También, hermanos, me gustaba mucho el título de esta semana, que tiene que ver con la manera que nosotros debemos de vivir. Debemos de vivir siendo sabios y no necios, llevando una vida de piedad. Eh, Normalmente nosotros somos personas que tendemos mucho a la necedad.
vivimos como enfrascados, ¿verdad? En la necedad, vivimos de esa manera. Pero el Señor anhela hoy que nosotros podamos vivir por esta multiforme sabiduría de Dios. Y con respecto al tema de esta semana, de vivir una vida piadosa, en el primer día habla acerca de tener una visión. Y pues algunas personas, quizá un día de estos miramos algo, o podemos nosotros apreciar algo en la Biblia y nos emocionamos y nos sentimos como llenos, pero quizá al otro día esto se pierda. Pues yo diría que algo hemos visto, algo hemos apreciado, pero esto no significa que hayamos recibido una visión, porque el que hayamos recibido una visión implica que nosotros vivamos de acuerdo a esa visión. Cuando Pablo en el camino hacia Damasco, si no estoy mal, pues él tuvo una visión, él cayó al suelo y pues sus ojos le fueron tapados o cegados, por decirlo así. Luego oraron por él, pero cuando él pues pudo ver al Señor y apreciarlo, su vida no regresó a ser la misma, sino que él llegó a ser un apóstol que sirvió en la economía de Dios y que definitivamente consagró su vida al Señor. Después de esto, él ya no regresó nunca más a lo que él estaba haciendo. Entonces, según este ejemplo, cuando nosotros tenemos una visión, lo que hace esta visión es que nos gobierna y de alguna manera nos hace a que nosotros ya no regresemos a hacer lo mismo. Entonces no podemos decir que nosotros hemos tenido una visión celestial, porque la visión celestial tiene que ver con la manera que vivimos diariamente en consagración con el Señor. Y me preguntaba yo cómo es esta visión, ¿verdad? Porque nosotros ciertamente tenemos una idea de cómo vivir, porque nuestros padres nos han dicho que así hay que vivir, pero esta visión es algo más, es la manera en que el Señor ve las cosas, es la manera en que el Señor pues propuso su economía y cómo es que alguien que pueda tener esta visión celestial es gobernado por esta economía. Entonces, pues Pablo es un gran ejemplo de esta visión celestial, ¿verdad? También cuando está Pedro dando su disertación o conferencia, él dice que él recibió una visión y dice él que él no fue desobediente a la visión celestial. Muchas veces el Señor nos alumbra de tal manera que podemos tocar esta visión, pero nosotros somos desobedientes y simplemente al otro día vivimos como todos los mundanos. Entonces, me gusta mucho esta lección. Creo que es algo que debemos de orar al Señor mucho. Que el Señor de verdad nos cautive, que el Señor nos gobierne con esta visión celestial. Es más, cuando recibimos esta visión celestial, esta misma visión es capaz de gobernarnos, es capaz de restringirnos, ¿verdad? A veces parecemos que somos como aquellas cabritas de monte, ¿verdad? Que pateamos para todos lados y nadie nos puede gobernar y nadie nos puede decir nada. Pero definitivamente esta visión lo que viene a hacer es a gobernarnos, viene a instruirnos, viene a darnos un camino, viene a restringirnos en nuestra manera de ser tan rebelde. Y me gusta mucho este primer día con respecto a la visión que desea el Señor, con la cual seamos gobernados. Entonces esto tiene que ver con vivir una vida piadosa. Y luego, pues en los siguientes días nos habla acerca de que debemos de comprar la verdad. Esto tiene que ver con la manera como nosotros defendemos la verdad. Pero ¿cómo vamos a defender algo que no conocemos? Debemos de conocer la verdad. En la Biblia dice, si no estoy mal, Juan 8:32 creo que dice que nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? ¿Qué es esta verdad que tiene tanto poder como para liberarnos de nuestras ataduras? ¿Qué es esta verdad que al conocerla hace que el hombre sea libre? Entonces, hasta tal punto de que este hombre pueda defender una verdad. Inclusive dice defenderla de nuestras familias, de nuestros amigos. A veces nosotros estamos en grupos o estamos en nuestro trabajo y hasta nos da vergüenza reconocer que somos cristianos, ¿verdad? Pero dice acá que en este día de comprar la verdad, dice que inclusive nosotros deberíamos estar dispuestos a defender la verdad aún ante nuestra familia, ¿verdad? Y contra todo ataque que venga de Satanás. Entonces, me gusta mucho cómo es que en Proverbios nos dice que debemos de comprar la verdad.
Debemos ser aquellos que estén dispuestos a pagar el precio por tal, ¿verdad? ¿Verdad? Eso me gustaba mucho. Luego, en otro día hablaba acerca de que pues debemos de nosotros examinar nuestro corazón. Nosotros a veces queremos ejercitar nuestro espíritu, o de repente pues tenemos un sentir del Señor de ejercitar nuestro espíritu, pero no podemos hacerlo, no podemos alabar al Señor, no podemos orar o no podemos leer la Biblia. Pero esto no sucede porque haya un problema con el espíritu, sino que el problema está en nuestro corazón. Fui muy tocado por esto porque definitivamente en mi corazón hay muchos problemas. Hay muchas cosas que yo no he logrado resolver o que no he sanado. Y pues esta situación del corazón es terrible porque el corazón es la puerta hacia todas las partes internas de nuestro ser. Quiere decir de que si nuestro corazón está mal, pues nosotros estamos cerrados delante del Señor, no podemos abrirnos para el Señor. Entonces el hermano nos decía ahí que pues de este corazón mana la vida, ¿verdad? Eso quiere decir de que si el corazón está mal, hay muerte en nuestro ser, ¿verdad? Recordaba yo cuánto de mi vida yo le he hecho daño a mi corazón y aún le sigo haciendo daño a mi corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para mostrarnos que realmente la apertura que nosotros debemos de tener empieza en nuestro corazón. Mi hermano compartía ahí que el corazón psicológico consta de 4 partes, ¿verdad? Que es a las 3 partes del alma, que es la mente, la voluntad y la emoción, más una parte de nuestro espíritu que es la conciencia. Y definitivamente decía el hermano que nosotros en el corazón deberíamos llamar al Señor. Y cuando yo contemplaba esto decía, ¿cómo es que yo amo otras cosas con tal desesperación y con tal locura? Pero yo no amo al Señor con esa locura ni esa desesperación. Pero eso quiere decir que en mi parte afectiva yo no la he consagrado al Señor. Quiere decir que yo estoy cerrado ante el Señor, porque amo otras cosas, me emociono por otras cosas, me emociono por un partido de fútbol, pero no me emociono con el Señor. Entonces, esa parte está estorbando en mi comunión con el Señor, porque yo no estoy amando al Señor con mi parte emotiva. Luego, pues la voluntad, ¿verdad? Que tiene que ver con qué decidimos, ¿verdad? Siempre deberíamos de decidir al Señor y nuestra mente, que es una mente que divaga, es una mente que, decía el hermano ahí, nosotros estamos sentados y de repente escuchamos el sonido de un perro que ladra, ¿va? No me acuerdo si es un perro el que puso de ejemplo él, pero dice, nosotros nos sobresaltamos y rápido actuamos con lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, nosotros a veces decimos, es que me hicieron tal cosa, entonces yo reacciono con lo que me hicieron, pero en realidad no es así. En realidad reaccionamos con lo que está en nuestro corazón. O sea, ¿qué está en nuestro corazón? ¿Verdad? Una persona nos puede hablar mal. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Es que ella me habló mal y yo reaccioné porque ella me habló mal. No, nosotros reaccionamos así porque eso es lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que está en nuestra mente. Estamos pensando y no hemos dejado esa, a veces hasta amargura o ese enojo que tenemos dentro de nosotros. Y luego hablaba de la conciencia, cómo es que debemos de tener una conciencia recta, una conciencia pura, confesando nuestros pecados diariamente. Muchas veces se nos olvida confesar nuestros pecados, pensamos que estamos bien y como realmente no le hemos hecho caras a nadie, entonces pues estamos bien, ¿verdad? Cuando todo nuestro ser está lleno de pecado, o sea, nuestra carne es carne de pecado, nosotros no amamos la justicia, sino que nosotros amamos la injusticia. Entonces, me tocaba mucho esto, hermanos, porque definitivamente cada parte de nuestro corazón debe de ser sanado, debe tener una comunión con el Señor. El Señor debe de entrar y habitar en cada parte de nuestro corazón para que de esta manera Él venga a arreglar todo lo que necesita arreglar para que podamos tener un espíritu ejercitado. Entonces, es impresionante la manera como nosotros debemos de llevar una vida piadosa. Y por último, con respecto a la vida piadosa, dicen los hermanos que no debemos nosotros de juzgar a los demás hermanos ni andar divulgando los errores ni las faltas de los demás, sino que debemos de cubrir las faltas, debemos de cubrir los errores. Y eso tiene que ver con un corazón no solo perdonador, sino con un corazón que pastorea, ¿verdad? Pues normalmente nuestro corazón es muy duro,
¿verdad? Y normalmente no tendemos a pastorear, pero en el día 6 nos habla de esto. ¿Cómo es que debemos de tener tal clase de corazón? De que podamos cubrir los pecados de los demás. Y esto no quiere decir solapar el pecado, sino que tiene que ver con la manera como nosotros damos vida a otro hermano, ¿verdad? Entonces, con respecto a llevar una vida piadosa, hermanos, debemos de ir delante del Señor, sanar nuestro corazón. Esta clase de pensamiento va a hacer que nosotros nos abramos al Señor, ¿verdad? Nunca pensemos que estamos bien y que ya todo, ya vamos a ser arrebatados. Realmente nos falta tanto, ¿verdad? Cuando Pablo dijo, yo he acabado la carrera, Pablo ya, pues yo sí creo que Pablo había acabado la carrera, pero en cuanto a nosotros, a veces siento que la estamos empezando y que nos falta mucho por recorrer, debemos de abrir nuestro corazón al Señor. Amén. Con relación a lo que hablaban de las cosas que hay en nuestro corazón, estaban muchos versículos, bueno, son algunos versículos que el Señor les dice, ¿verdad? A sus discípulos, que lo que contamina al hombre no es lo que entra en ellos, sino lo que sale. Y esto quiere decir que a veces nosotros culpamos a las demás cosas y decimos, bueno, es que el internet me muestra cosas, es que las personas dicen tales cosas, es que allá vi tal cosa, y culpamos a los demás por lo que hay en nuestro corazón, pero la realidad es que lo que nosotros hacemos o la manera en cómo actuamos es lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros no tocamos al Señor es porque nuestro corazón no está a tocar al Señor. No podemos culpar otras cosas y venimos y le decimos a una persona, no hagas eso porque eso no es correcto, te hace daño. Pero la razón por la que esa persona quiere hacer esa cosa, ¿verdad? Es porque en su corazón existe esa maldad. Pero también me gusta mucho el contraste, ¿no? Y que le da el Señor, ¿verdad? Él los lleva a comer, porque también comer los salva de eso. Comer al Señor nos lleva a la vida y que Cristo viva en nuestro corazón nos lleva a expresar a Cristo en nuestro andar, ¿verdad? Disfrutaba mucho el capítulo 10 del libro de Marcos y es un pequeño mensaje que dice que un rico, ¿verdad? Le dice al Señor que él quiere estar con él y él le pregunta si ha cumplido los mandamientos y él le dice que sí, que desde joven él ha guardado todos los mandamientos, que ha hecho todo lo que debe hacer. Entonces el Señor le dice que deje todo, que venda todo y que los siga. Entonces esta persona se puso muy triste, ¿verdad? Porque no era capaz de vender todo. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Este versículo me impresionó mucho porque hasta ahora me doy cuenta que no habla solamente de dinero. Claro, acá el ejemplo que nos da, ¿verdad? O que el hermano que este libro da es con respecto a un hombre rico. Pero estas riquezas no solamente tienen que ver con oro o dinero, ¿verdad? Sino también hay otras cosas que llegan a ser riqueza para nosotros. En mi caso, mi teléfono podría ser una riqueza para mí, el fútbol, la música, tantas cosas que pueden ser una riqueza para nosotros. Y a veces pensamos, gracias al Señor nosotros somos pobres, ¿verdad? Pero en realidad no, nosotros tenemos muchas riquezas que nos alejan del Señor y creemos, entonces yo puedo entrar fácil al reino y no nos damos cuenta que realmente estas riquezas nos alejan del Señor. Pero esto no quiere decir que, bueno, entonces como nosotros tenemos riquezas no vamos a entrar en el reino, ¿verdad? O es muy difícil, ¿no? Sino que el Señor lo que nos motiva con esto es a que debemos dejar la riqueza, debemos darnos cuenta lo que amamos. Ese es nuestro problema, que no nos damos cuenta. A veces creemos, no es que yo no amo nada, ¿verdad? No es que yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Y somos necios y muy soberbios, ¿verdad? Creemos, sí, es que el hermano es así, pero yo no. Es que el hermano hace esto, pero yo no. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Es que yo lo hago solo porque... Pero en realidad no debe ser así.
Debemos darnos cuenta de nuestra condición y debemos darnos cuenta que estamos mal. Debemos darnos cuenta que necesitamos al Señor. Si el Señor no viene a morar en nosotros y reemplaza esta riqueza, nosotros no podemos entrar en el reino de Dios. Y este reino de Dios no solamente tiene que ver con nuestra salvación o con entrar al milenio. Este reino de Dios tiene que ver con la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Si nosotros queremos formar parte de la iglesia, si queremos edificar la iglesia, necesitamos dejar las riquezas y seguir al Señor. Necesitamos vender todo. Necesitamos darnos cuenta que no necesitamos nada más que Cristo mismo. También esta semana disfruté mucho un versículo. El día, no recuerdo el día, qué día fue, pero yo no había leído la palabra y no había orado mucho, había estado ocupado en otras cosas. Pero en la noche recordé este versículo que dice, bástate en gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero lo disfrutaba, yo lo oraba al Señor que me perdonara por no tocarlo, ¿verdad? Por no buscarlo y estar tan distraído en otras cosas. Pero de pronto venía a mí este versículo que decía, bástate en gracia. Y lo disfruté mucho porque me daba cuenta que la gracia del Señor no depende de mí, no depende de que yo lo busque, sino que la gracia del Señor me encuentra. A veces nosotros nos alejamos del Señor y pensamos, es que yo me tengo que volver al Señor, es que yo me acordé del Señor, pero no nos damos cuenta que en realidad quien se acordó de nosotros es Él. La gracia del Señor viene a nosotros. Y por eso este versículo dice, bástate en gracia. Porque a veces nos aterramos cuando estamos lejos del Señor, nos pasa lo que le pasó al discípulo, ¿verdad? Nos asustamos cuando nos encontramos alejados del Señor. Pero el Señor nos dice, bástate en mi gracia. No queremos darnos cuenta que la gracia del Señor que viene a nosotros es suficiente. Debemos aceptar esta gracia y bastarnos en ella porque el Señor es lo único que necesitamos. Debemos dejar de tener. Pero luego dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esto me impresionó aún más, porque como les digo, ¿verdad? A veces creemos, es que yo tengo que volverme al Señor. Yo tengo que buscar al Señor. Y claro que lo tenemos que hacer. Pero la gracia del Señor primeramente es la que viene a nosotros y nos lleva a buscarlo a Él. Entonces debemos basarnos primeramente en la gracia del Señor para que el poder del Señor se perfeccione en nosotros. Y algo que nunca me había dado cuenta es que el poder del Señor viene por medio de la oración. Cuando el Señor echa fuera demonios, Él lo hace. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿con qué autoridad haces tú eso? Y Él les dice, ciertamente es con mucha oración y ayuda. Y es que la oración del Señor nos da poder. Entonces, cuando dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y me daba cuenta que la oración, muchas veces nuestra oración solo es genuina cuando estamos débiles. Cuando no hemos, incluso cuando no hemos tocado al Señor, nuestra oración luego se vuelve algo genuino, porque está en nuestra debilidad. Entonces, alabado sea el Señor, porque su misericordia nos ha alcanzado, y que porque aunque seamos débiles, podemos bastarnos en la gracia de Dios. Amén. Amén, Santos, amén por esta lectura de esta semana. He sido muy bendecida con la palabra, aunque a veces no puedo retenerlo todo, pero le doy gracias al Señor porque el Señor nos hace ver, ¿verdad? Nos hace ver y quitar velos de nuestra vida, ¿verdad? Aquí dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Verdad? En Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y entonces me estaba dando cuenta que dice que cuando nosotros no tenemos la visión, nosotros podemos ser muy descuidados. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros, ¿verdad? Como pueblo del Señor hemos estado siendo descuidados, ¿verdad? Hacia la voz de Dios, ¿verdad? El Señor nos habla, pero nosotros tenemos tanto velo en nuestros ojos que no podemos ver la visión del Señor. El Señor nos ama, ¿verdad? Él quiere algo bueno para nosotros. Dice que también nos podemos volver, dice, como caballos salvajes. Me tocó mucho porque eso es cierto, ¿verdad? Como decía Marvin, a veces nos dicen algo y nosotros contestamos mal, ¿verdad? Estamos como salvajes, ¿verdad? Que
no pueden hablarnos algo a nuestra vida, ¿verdad? O con cualquier problemita, pues nosotros nos volvemos agresivos, ¿verdad? Ahí me estaba dando cuenta yo que la palabra es cierta, ¿verdad? La palabra se cumple, ¿verdad? Donde dice que nuestros ojos tienen velos, ¿verdad? Y Dios lo que no quiere es eso, ¿verdad? Él quiere quitar los velos para que podamos ver esa luz divina, ¿verdad? Esa luz que resplandece, ¿verdad? Cuando Él nos habla a través de su palabra, ¿verdad? El velo siempre va a ser algo que nos va a cubrir nuestros ojos y no vamos a poder ver todo lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Y aleluya, porque el Señor siempre habla cada vez a nuestra vida, ¿verdad? Me gustó bastante esa lección porque podemos ver de que Pablo, a pesar de que fue un hombre que le sirvió pues al judaísmo, ¿verdad? Él servía, dice, al judaísmo, dice, ¿verdad? Y él no podía ver porque él servía de otra forma, ¿verdad? Pero cuando ya Dios tocó su corazón, cuando Dios lo botó de ese caballo, pues pudo ver, dice, porque como Dios es tan soberano sobre todas las cosas, pues pudo darle la oportunidad de verlo, ¿verdad? Que él pudiera ver lo que él quería con él, ¿verdad? Que ya no siguiera haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y podemos ver que él fue guiado, ¿verdad? Y cómo él se dejó, pues me gustó bastante porque este hombre, a pesar de lo que había sido, pues había sido un hombre cruel, ¿verdad? Con los cristianos, ¿verdad? Más sin embargo, el Señor con su poder, ¿verdad? Pues él hizo un trato con él, ¿verdad? Lo trató de una manera fuerte, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta cómo Pablo pudo ver, ¿verdad? Pudo ver y obedecer, porque eso es algo también a veces que nosotros no hacemos, ¿verdad? Podemos estar escuchando, pero no lo hacemos, no obedecemos. Le decía yo a María el otro día, a veces nuestra propia desobediencia no nos deja prosperar, no nos deja avanzar, porque somos desobedientes a los ojos de Dios, pero me está dando cuenta que posiblemente, ¿verdad? Tenemos nuestros ojos tapados, ¿verdad? No podemos ver, nuestro corazón no está listo, ¿verdad? Me gustaba bastante porque decía en uno de los capítulos dice que nosotros debemos de estar preparados, abrir nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nuestro corazón se vuelve al Señor. El pueblo de Israel dice que cuando le estaban hablando de la ley, ellos no podían ver, el velo lo tenían encima. No podían ver porque ellos adoraban ídolos, ¿verdad? Entonces esto no los dejaba ver. Pero cuando aquellos algunos, ¿verdad? Vieron la luz de Dios, ¿verdad? Pudieron ver lo que Dios quería con ellos, ¿verdad? El Señor siempre nos ha hablado en cada lectura, ¿verdad? Pero nosotros a veces como afanados, dice, estamos en la vida, ¿verdad? Nuestra vida pues no es para el Señor, sino que más bien estamos afanados por este mundo, ¿verdad? Pero el Señor no quiere esto. El Señor quiere que nosotros tengamos luz para seguirlo a Él, ¿verdad? Y bien clara es su palabra, porque dice, lámpara es a mis pies, dice, es tu palabra, ¿va? Y lumbrera mi camino, ¿va? El Señor nos alumbra, pero a veces nosotros mismos nos cegamos por nuestra propia necedad, por ser personas que no ponemos en obra la palabra del Señor. Y yo fui de veras muy motivada por esto, porque el Señor en toda ocasión, el Señor siempre nos habla en nuestra vida, ¿va? Dice, si los ojos de una persona están cubiertos por un velo, por eso no puede haber, dice, ver una escena maravillosa. Y es cierto, a veces Dios nos está haciendo maravillas con nosotros, pero nosotros no podemos verlo, porque estamos cubiertos de nuestros ojos. El velo es fuerte, ¿verdad? Y no nos deja. Dice, escena maravillosa, pero enfrente de él, dice, pero no la vemos, dice, no puede ver porque no tiene visiones, pero cuando el velo es quitado puede ver, dice. Y así estamos nosotros santos como cristianos, ¿verdad? Con un velo aún, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor, como este hombre, Pablo, ¿verdad? Pudo quitar de sus ojos ese velo, ¿verdad? Y poder ver las maravillas del Señor, dice, ¿verdad? Pudo ver la maravilla del Señor, que ya con el tiempo después él ya no dijo esto, ¿va? Ya él con el tiempo dijo, pues vivir en el Señor, ¿verdad? Es ganancia, ¿verdad? Morir en él, vivir en él, ¿verdad? Ya su vida, su meta, ¿verdad? Pero él tenía quitado esos velos, ¿verdad? Y aún nosotros, yo ahora que miraba estas lecciones decía, Señor, aún todavía me falta mucho. Todavía, como decía Marvin, hay recuerdos que a veces vienen a mi mente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aún mi vida tengo velos, no los he dejado.
un hermano decía ahí, como me gusta ver casi cosas de los hermanos de cuando están predicando, y decía el hermano, yo no puedo hacer nada, si usted no ve al Señor, yo no puedo hacer nada por usted. Y es cierto, si nosotros no tenemos un contacto con el Señor, nosotros no tenemos nuestro corazón vuelto hacia el Señor, ¿verdad? No vamos a poderlo ver. El Señor no va a actuar en nosotros, y el Señor lo que quiere es que nosotros lo veamos, nosotros lo disfrutemos cada día, que cada día Él crezca en nosotros, ¿verdad? Y nosotros menguemos. Y eso es lo que no hacemos, ¿verdad? Lo tenemos siempre ahí, como quien dice, ¿verdad? Agarrado. La otra vez me acordaba que leíamos algo de una porción donde decía que nosotros tenemos escondido al Señor, y es cierto. Ahí está aprisionado, ¿verdad? No lo dejamos que Él salga, que Él se desenvuelva, que Él puede hacer nuestra guía, nuestra fortaleza. Él puede hacer todo para nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo había dejado que el Señor hiciera todo en él, ¿verdad? Él se sujetó a Él. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros no nos sujetamos al Señor. Nos hablan y como que oídos sordos hacemos, ¿verdad? Vemos la palabra, escuchamos, pero como que si el Señor solo nada más es el Señor, bueno, lo oigo, lo escucho, y ahí quedó todo. Pero nuestra vida no debe ser así. Nuestra vida debe ser dependiendo de Él, ¿verdad? Volvernos al Señor para que nada nos estorbe, ¿verdad? Y podemos disfrutar al Señor. Yo he disfrutado de estas lecciones porque para mí pues ha sido una lección maravillosa. Como decía ahí, ¿verdad? El versículo, ¿verdad? Él es maravilloso, ¿verdad? Pero los velos a veces no nos deja ver. Y gracias al Señor, pues porque el Señor nos habla en cada ocasión y debemos de atesorar todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Estos libros o esta palabra, ¿verdad? Y leer la palabra, ¿verdad? Comerla, beberla, disfrutarla, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a nosotros a ver más al Señor, ¿verdad? Y a no ver las cosas de este mundo. Todo esto que sucede a nuestro alrededor, pues dejarlo, ¿verdad? Necesitamos, dice, aprender a venir a la Biblia todos los días, acudiendo a Dios, y esa es la realidad de nuestra vida, venir acudiendo a Él cada día de nuestra vida, confesar nuestros pecados. Dice, a veces no confesamos. Pues gracias a Dios he aprendido, ¿verdad? A confesar, porque decía una hermana el otro día, ¿verdad? Viva como que fuera el último día, y es cierto. Puede ser que hoy puedo estar aquí sentada y mañana solo Dios, ¿verdad? Entonces debo estar a cuentas con Él, ¿verdad? Confesando cada momento mi pecado, aún las situaciones que quedaron atrás, que vienen a veces como recuerdo, tal vez a estorbar mi vida, deben desaparecer, ¿verdad? Y seguir adelante, porque el Señor tiene nuestro tiempo también. Y alabamos al Señor por toda esta palabra. Amén. Alabado sea el Señor por esta semana que pasó. Habla de llevar una visión, y en el día número 1 dice el versículo de Proverbios 29:18, que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Me gustó mucho todo lo que dice en el bosquejo, y también los detalles que da en este día, porque habla de que tener una visión, y para tenerla necesitamos revelación, necesitamos luz y necesitamos vista. Y también habla de que una visión nos dirige, nos resguarda, nos revoluciona, nos guarda en la unidad genuina, nos da de nuevo para proseguir. Pero me gustó bastante que esta visión celestial que nosotros podemos obtener de parte del Señor es una visión que nos da perseverancia, nos vigoriza y nos sostiene. Y me recordaba y lo ponía en comparación con un proyecto que estoy haciendo con mis estudiantes. Estamos haciendo un proyecto donde ellos deben colocar su visión de vida. Y yo les explicaba a ellos, y hasta después yo caí con este día, de que, bueno, incluso en la vida humana, nosotros necesitamos una visión para saber hacia dónde vamos y no estar como personas sin rumbo, sino tener metas, tener un propósito, y eso lo permite una visión. Y cuando yo leí esto, caía en cuenta de que para la vida espiritual nosotros necesitamos lo mismo, necesitamos una visión. Y me ponía a pensar las veces que me he desanimado, y es porque no tengo una visión.
Cuando yo tengo una visión, esa visión me motiva, me vigoriza, me sostiene, hace que sea yo perseverante y me introduce en el mover del Señor. Dice aquí al final de la letra E, dice a causa que nuestra vida esté llena de sentido y propósito. Así que al leer esto, alabé al Señor porque tener este tipo de palabras hacen que nosotros podamos, ahí sí que el Señor nos provea la visión para tener todo esto y que nuestra vida tenga un sentido y un propósito. O sea, yo me ponía a pensar para mí, bueno, ya no hay motivo para estar desanimado, porque el Señor cuando provee la visión, provee un sentido y un propósito en mi vida. Otra cosa que me gustó mucho y está en la lectura del día, y es que en primer lugar Pablo servía con una visión, y de hecho todos los que sirvieron en el Nuevo Testamento tenían una visión y era ella la que los dirigía a servir al Señor. También habla aquí de que necesitamos aprender a venir a la Biblia. ¿Y cómo podemos obtener una visión o cómo podemos tener luz al venir a la Biblia? Primero debemos confesar nuestros pecados. La confesión de nuestros pecados hace que nuestra vista sea abierta. Y por otro lado, necesitamos orar y leer la palabra del Señor. Orar y leer la palabra también apertura nuestro ser. Dice aquí que cuando hay una progresión de la palabra a la revelación y de la revelación a la visión. Así que es necesario abrir nuestro ser al Señor, confesar nuestros pecados, orar, leer, porque la palabra nos trae revelación y al obtener revelación tenemos una visión que nos dirija, una visión que nos vigorice, una visión que nos hace ser perseverantes. También habla aquí del versículo de Efesios 1:18, que cuando nuestro corazón se vuelve al... No, 3, perdón, es Efesios 3, no, 2 Corintios, perdón, 3, que dice que cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Así que parte de cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro corazón puede volver al Señor para que el velo se quite, podamos tener revelación y esta revelación nos hace llegar a la visión. Y esto me recordó algo que nosotros leímos esta semana en el libro de Lucas. En Lucas 18 habla del caso del hombre ciego. Había un hombre que estaba ciego de nacimiento y oyó acerca del Señor, que el Señor se acercaba hacia donde ellos estaban. Y muchos le dijeron que dejara al Señor, que no fuera tras de él. Pero él insistió y fue detrás del Señor y le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le dijo el Señor que qué quería, y le dijo que quería recibir la vista. Y entonces el Señor le dice que su fe lo había sanado y el hombre inmediatamente recibió la vista. Luego de este pasaje está en la historia de Zaqueo. Y Zaqueo, él tampoco tenía una visión clara del Señor por su estatura. Así que cuando oyó que el Señor llegó hacia donde él estaba, subió un árbol para poder ver al Señor. Y el Señor lo vio y fue a comer a su casa, y Zaqueo cambió su forma de ser. Y el Señor le dijo: Zaqueo, hoy la salvación llegó a tu casa. Entonces, en este libro de Lucas, el hermano Lee en las notas hace una unión entre estas dos historias. Porque por un lado, cuando el hombre recibe la vista, o sea, tiene visión de parte del Señor, puede ser salvo. Y ese es el caso de Zaqueo, porque Zaqueo recibió la vista, él pudo ver al Señor, y lo que causó en Zaqueo por haber visto al Señor fue la salvación. Así que necesitamos nosotros recibir la vista y la visión de manos del Señor para ser salvos. Y esto lo comparaba con este día también, porque al nosotros recibir una visión de parte del Señor, algo que nos dirige, nos encausa, nos da propósito, nosotros somos salvos cada día. Podemos participar y practicar la salvación dinámica que viene de parte del Señor. También en este libro de Lucas, el Señor habla sobre el joven rico, y el joven rico, él no podía dejar su riqueza, sabía muchas cosas, pero no podía dejar todo por lo cual él pues
vivía, ¿verdad? Que eran sus riquezas. Y el joven rico, cuando el Señor le dice que deje todo para seguirlo, se entristece porque él no quería soltar las riquezas. El Señor dice aquí en este libro que no podemos servir a dos señores. Así que eso es lo que no pudo dejar el joven rico, no pudo soltar las riquezas para seguir al Señor. Y algo de eso estaba hablando Ángel, que debemos dejar todas las cosas que nos atraen, que nos apartan del Señor y seguir solo al Señor, pero no es fácil hacerlo solitos, así que necesitamos ahí sí que necesitamos de una visión para poder soltar todo lo que nos ata y seguir solamente al Señor. Aquí en este libro y en estos capítulos que hemos leído de Lucas, también el Señor habla acerca de los escribas, y estos escribas siempre estaban pendientes de poder tenderle una trampa al Señor y le hacían muchas preguntas con tal de que cayeran. Y él en uno de los versículos en el capítulo 20 se presenta a ellos como el Dios de la resurrección. ¿Y cómo sabemos que Él es el Dios de la resurrección? Porque hace alusión al pasaje de la zarza ardiente con Moisés. Y les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, en este versículo, el Señor se presenta a todos como el Dios de la resurrección y hace ver que los escribas, pues a pesar de que sabían la palabra, ellos no tenían, no estaban vivos, no tenían al Dios de la resurrección. Así que les dice que se guarden de los escribas, pues que solo son pura apariencia, pero realmente ellos no tienen un disfrute de Dios. Y por último, algo que me gustó mucho esta semana fue la primera parte de Primero de Crónicas que comenzamos a leer. Y algo que me gustó es de que el Señor siempre lleva una cronología de su mover. Y algo que dice aquí en el día 1 de esta semana que estamos estudiando es que la visión nos introduce en el mover actualizado del Señor. Así que nosotros debemos saber por dónde va el Señor moviéndose y seguir al Cordero por donde quiera que va. Y el libro de Crónicas nos muestra cómo el Señor se mueve. Nos da de forma cronológica, forma ordenada, cómo está el mover del Señor. Así que vemos a un Dios ordenado, a un Dios que toma en cuenta todas las cosas y lo que es importante para su mover está escrito. Una vez les contaba yo a los hermanos que estábamos leyendo un libro con Jorge Mario y me quería saltar el prefacio. Para mí no era importante el prefacio, pero el prefacio de los libros traen fechas y me dice mi hermano, no, léelo, es importante porque esas fechas nos indican por dónde iba el mover del Señor en ese año, o por lo menos el libro nos dice cómo va el mover del Señor, pero saber en qué fecha iba el Señor moviéndose así es interesante. Así que Dios siempre ha tomado en cuenta las fechas importantes y lo que sucede con los hijos de Israel lo plasma en el libro de las Crónicas. Así que pues el Señor nos introduzca en su mover maravilloso a través de una visión y que podamos nosotros ser aquellos que están abiertos al Señor, vuelven su corazón al Señor, que están confesando constantemente sus pecados, yendo a la palabra en oración, para que el Señor nos provea una visión que nos vigorice, nos dé perseverancia, nos dé un giro interno en nuestro interior para que podamos seguir al Señor en su mover en la tierra. Amén.
Amén, hermanos y hermanas, gracias al Señor por este compartir y por esta semana que nos permite pues avanzar un poco. Y esto es interesante desde el punto de vista de crónicas, que es importante ver de dónde venimos y a dónde vamos. Por lo menos ahora algo ha pasado en esta localidad que hay un interés, pues no tendrá una gran medida, pero hay un interés por los estudios vida, también por leer la Biblia, por los mensajes, por los entrenamientos, y esto es algo interesante que ha empezado a suceder aún con más intensidad desde que las reuniones son de esta manera, en virtualidad. Esta semana habla acerca de llevar una vida piadosa, y mencionábamos que más bien podríamos decir que nos habla de cómo llegar a vivir esta vida piadosa, y nos hacían un comentario al principio por ahí, que es una vida fuera de la necedad, o vivir una vida sabiamente, nos decía Marvin hace un rato. Y pues sí, en efecto de eso habla, ¿verdad? Proverbios es un libro que habla acerca de cómo amar y perseguir y lograr obtener la sabiduría para llevar un vivir pues piadoso, un vivir apropiado, un vivir de acuerdo a lo que Dios requiere, o a lo que Dios está esperando de nosotros a través de Él mismo, ¿verdad? Fluyendo como vida en nuestro interior. Entonces, de lo que habla en los primeros días es acerca de la visión. De la visión, luego también nos habla de cómo es que el espíritu del hombre es muy importante y es el centro de este asunto. Pero también que esta visión, aunque es algo que viene de Dios, la obtenemos por una labor y un precio que hay que pagar. Casi al final nos habla acerca de un punto muy fundamental, que aunque el espíritu del hombre es el centro del mover de Dios en cada uno de nosotros y pues en la humanidad, el corazón del hombre es de donde emana la vida, desde donde se origina la vida, y esto se refiere a es donde se origina nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, lo cual debe ser resguardado. ¿Por qué? Porque de ahí mana, o de ahí sale nuestra manera de vivir. Nos explicaba Marín que del corazón salen todas nuestras reacciones, pero basado también en lo que nos compartía Ángel hace un rato, también nuestro corazón sigue cierta dirección, ¿verdad? Hermana Pablo nos habló acerca de los velos, y que es importante descubrir que cuando nosotros tenemos estos velos y todo esto que nos cubre a causa del pecado, de nuestra mala manera de vivir, del desorden, no vemos a Dios, no vemos esta maravillosa vida que tenemos, que al final es tener visión. El hermano define la visión como el Dios triuno, pero esta palabra es importante, el Dios triuno fluyendo, o más bien el Dios triuno forjándose. Entonces no es que sea el Dios triuno en sí mismo nada más, o el Dios triuno per se, sino es el Dios triuno haciendo algo. Tener visión es que si yo pudiera decir que tengo visión, quiere decir que tengo a Dios en mí forjándose o siendo forjado, lo cual implica que le permito a Dios, que pago el precio, que dedico tiempo, que aparto el tiempo, ¿verdad? Que vuelvo mi corazón a Él, que vuelvo mis ojos a Dios, que los velos están siendo quitados porque Él se está forjando en mí. Entonces, yo dejo de ser aquel desenfrenado. Muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? Nos dejamos llevar por el hambre, nos dejamos llevar por los sentimientos. Vivimos así. ¿Qué necesitamos? Tener visión. La visión, o al tener visión, esta visión nos controla, nos dirige, pero yo me quedé mucho con el asunto de que esta visión también es el denuedo y el ánimo. Decirle hace un momento, si estoy desanimado, y lo he estado, si estoy desanimada, quiere decir que me falta visión, pero si quiero tener visión, ¿cómo puedo empezar? Una de las cosas que habla esta semana es acerca de confesar nuestros pecados. Esto hace que nos mantengamos abiertos al Señor. Así que hay que elaborar y estar ejercitados en estos hábitos. Y es una de las cargas que tenemos cada martes, que los hermanos y las hermanas tengamos estos hábitos vitales. Hemos estado orando por el tema de invocar, por el tema de orar, leer, y creo que hay que añadir también el asunto de confesar nuestros pecados. Realmente tenemos muchas faltas durante el día con las cuales no tratamos, y de repente simplemente no nos dan ganas de reunirnos, no tenemos ganas, no tenemos el ánimo. Quiero decir que hemos perdido en cierta medida
algo de esta visión que en algún momento sí nos ha gobernado, que en algún momento sí nos ha controlado. Al final habla acerca del amor y de la manera en que debemos ser pastoreados. Entonces, el amor no se refiere aquí al sentimiento de querer o amar a alguien, sino que es la misma naturaleza de Dios. ¿Y cómo es la naturaleza de Dios? Siempre nos recibe, siempre está abierto. Una de las cosas maravillosas del relato del hijo pródigo es ver a Dios representado por este padre que cada día salía a ver si el hijo venía de regreso. Pero uno de los aspectos más importantes y más interesantes de este cuadro es cuando el padre corre hacia el hijo que viene en camino. Entonces, en ningún otro lado, en ninguna otra parte en la Biblia se muestra cómo el padre se vuelve al hijo, corriendo, al hijo pródigo en este caso. Pero realmente es un aspecto que es necesario considerar. Pero es el resultado de tener visión, que es el resultado también, que tener visión también es un resultado de algo. ¿De qué algo? De estar permitiéndole a Dios que se forje en nosotros. Así que, hermanos y hermanas, el ánimo que recibimos esta semana es a seguir laborando, a seguir pagando el precio, porque es donde nosotros podemos activar. En todo este cuadro, ¿en dónde podemos participar nosotros? Quien da la visión es Dios, pero da la visión como fruto de que estemos pagando este precio, que es volvernos a Dios, que es orar, que es, en esta semana menciona, confesar los pecados. Así que, hermanos y hermanas, es importante esto, es pertinente y muy urgente que tengamos visión para que vivamos ya no de una manera desordenada, ya no de una manera desenfrenada, sino más bien que estemos disfrutando al Señor, vivamos siendo guardados, vivamos siendo guiados, protegidos por tal visión y por supuesto siendo fieles a tal visión. Pablo fue fiel a esa visión celestial. Y por último, pues tener visión no es solo, o sea, que es el Dios triuno siendo forjado en nosotros, también nos permite, ahí sí que admirar este panorama celestial desde la perspectiva del Padre. Amén. ¿Alguien más que quisiera compartirnos?